Creo que llegamos hasta el tema de las recusaciones. Ah, bueno, bueno. Entonces, perdón, me ausento. Gracias, Julián. Me demoro un minutico y ya vengo. Permítame. Ah, los dejaste arriba, ¿sí o no? ¿Listo, chicos? ¿Ya? ¿Están todos listos? Creo que por ahí los micrófonos prendidos. El de Diego, el de Alexandra. Exacto. Gracias, muy amables. Bien, nuevamente un saludo para todos. Entonces vamos a dar inicio a la charla. Y les decía entonces, les advertía que había un- una falla en la conexión. Nos metimos a través de Zoom y serán únicamente unos 40 minutos. Así que comencemos con la charla. En primer lugar, quiero decirles que nos encontramos en la audiencia de acusación, pero que antes de que el fiscal pueda dar lectura al escrito, que es, digamos que la parte importante en cierta medida, el juez de conocimiento, que actúa por primera vez en el proceso, será el encargado de vigilar que no existan ciertas inconsistencias, irregularidades que el legislador le advierte que se pueden presentar, por manera que antes de que el fiscal vaya a dar lectura a la audiencia, al escrito de acusación, se deben resolver en su orden los siguientes aspectos. En su orden, primero la competencia. ¿Por qué la competencia? Porque si un juez no es competente, no vale la pena adelantar ninguna audiencia. Muchas veces llega la gente, ustedes les ha pasado, llegan a una oficina pública o alguien y uno se riega, y yo quiero tal cosa, y él lo escucha a uno calmadamente, qué pena, pero señores, que eso no es, eso no es de mi competencia. Entonces uno pierde el tiempo ahí. Si el juez no es competente, no hay necesidad de adelantar la audiencia. Entonces el primer aspecto a resolver o a dirimir es la competencia. Una vez establecida la competencia, dijimos que la jurisdicción es la facultad de administrar justicia que le corresponde al Estado, mientras que la competencia es la distribución de esa jurisdicción en qué, en todos los que administran justicia en Colombia. En materia penal son la Corte, los tribunales, los juzgados de circuitos especializados, los circuitos ordinarios, los penales municipales, tanto penales municipales como por juicios municipales en materia penal. Establecido que ese juez es el competente, viene otra parte que tiene que ver con los impedimentos y recusaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que se busca por parte del juez es que no exista ningún tipo de interés, bien sea de parte de él incluso, o bien de parte de algunas de la Fiscalía, de la Defensa o intervinientes. Para ello se estableció el Instituto Procesal de los Impedimentos y las Recusaciones. Son lo mismo, en el fondo son lo mismo. La diferencia está es que cuando es el propio juez el que advierte que se encuentra en curso en alguna causa del artículo 56, él mismo lo debe manifestar. Me encuentro en curso en un caso de impedimento porque soy familiar de una de las partes, tengo un interés en este caso, yo fui juez de garantías en este caso y ahora me lo encuentro acá nuevamente después de un concurso como juez de conocimiento, yo fui fiscal de ese caso, ahora soy juez de conocimiento. Miren cómo entonces el legislador de manera sabia prevé algunas circunstancias anómalas y el juez se declara impedido. Contrario censo, la recusación parte de alguno de los intervinientes o de las partes mismas.
con las mismas causales. Cuando son las partes o intervinientes quienes le hacen ver al juez que se encuentra en curso, obviamente que se presenta el fenómeno de la recusación. Si alguna de las partes le hace la invitación al juez para que se declare impedido, lo está recusando, de manera que una de dos, o el juez se declara impedido o lo recusan, pero no existen invitaciones a que el juez se declare impedido. Cada vez que alguien invite al juez a que se declare impedido, lo está recusando. La forma de resolver la falta de competencia y el impedimento de recusación son distintas. Ambas buscan lo mismo. ¿Qué están buscando? Que se lleve a cabo un proceso libre de todo tipo de interés. Por manera que cuando el juez se declara incompetente, su obligación es pasarle ese caso no a quien sigue en turno, sino a la persona o tribunal encargado de resolver la competencia. Me explico. Yo diría como juez penal de circuito, la competencia de este caso no está enradicada en un juez penal de circuito. Si se advierte, se trata de un concierto para delinquir agravado. Y como es agravado, le compete al juez penal de circuito especializado. Yo se lo envío. No, aquí no es así. Aquí se trata es de no de dirimir un conflicto de competencia, sencillamente es de definir la competencia. ¿Y cómo se define la competencia? Sencillamente que ese juez de circuito, yo cuando digo que no soy competente, se le debo enviar no a quien yo considero que sí lo es, sino al superior que se encarga de definir la competencia. Si yo digo entonces, con ese mismo ejemplo, que no soy competente para conocer, porque lo es, vamos a un caso, el tribunal no se lo envió al tribunal, se lo envió a la corte para que la corte sea quien defina la competencia. ¿Qué se quiere evitar con esto? Ese corre y va y se devuelve y se lo envío y se lo devuelvo. No, sencillamente es, no soy competente, se lo envío al superior de ambos despachos judiciales. Mientras que cuando se trata de un impedimento de recusación, el juez que se considere impedido o que ha sido recusado, no se lo va a enviar al superior, no, se lo va a enviar al despacho que él considera al que sigue en turno. Vamos a un caso. El juez 38 penal de circuito de Bogotá estima que él ha dado un concepto sobre ese caso en otra oportunidad y por tanto ya tiene la gente un cierto conocimiento de cuál va a ser su decisión. O él dice, tengo aquí un interés en este caso porque alguna de las partes fue amigo mío, pero él considera que tengo una amistad como íntima. ¿Qué hace él? No se lo va a enviar al tribunal, se lo va a enviar al juez siguiente, que sería el 39. Y si el 39 estima que realmente esa causal que está alegando el anterior, el 38, no se ha cumplido, se lo enviará al superior de ambos, al tribunal, para que el tribunal entonces sí dirima a quién se lo va a enviar. Miremos entonces que en ambos casos la forma como se debe resolver el punto es ese. Resuelto el aspecto de la competencia y de impedimentos y recusaciones, viene un tema que es basilar, fundamental en la audiencia de acusación. Repito, antes de que se pueda leer, primero la competencia, luego impedimentos y recusaciones y luego pasamos a las nulidades. Las nulidades tienen una particularidad. Son ciertas irregularidades que, de tener la trascendencia e importancia que aspira a que tenga el legislador, tiene que resolverse esa irregularidad, tiene que solucionarse ese problema para que se pueda continuar. Las irregularidades son muchas. Sin embargo, están clasificadas las nulidades en tres aspectos: por falta de competencia, por falta del debido proceso o por vulneración al derecho de defensa. En este caso de la audiencia de acusación, no habría un aspecto de nulidad por competencia, digo yo, porque es lo primero que se resuelve. Si yo le digo al juez, yo soy el fiscal o el defensor, señor juez, usted no es competente para eso, no se tramita como una nulidad, sencillamente el juez dice, sí, realmente no lo soy, y se lo envía al superior. Se daría más eso cuando pasamos, por ejemplo, a la preparatoria. Aunque no olvidar una cosa, la competencia se prorroga, la competencia continúa si en la acusación se guardó silencio y llegamos a la preparatoria y no se dijo en la acusación. El juez puede decir, qué pena, pero yo sigo conociendo este caso porque se prorrogó la competencia, a menos que se trate de una de dos cosas. La primera, que el procesado o uno de ellos sea un aforado y en ese caso no puede continuar conociendo ese juez. Para lo demás se prorroga. Y el segundo evento, ¿cuál sería? Es este: ningún despacho judicial
puede conocer de un caso, o sea, ahí no se prorroga la competencia si ese asunto le compete a alguien de superior jerarquía. Voy a poner un ejemplo. Si un juez penal de circuito en la acusación omite decir que no es competente y ninguna de las partes de intervinientes se lo dice y él pasa a la preparatoria y luego le dicen, qué pena, pero este es un caso de un juez penal municipal. Ahí en ese caso se prorroga la competencia, porque el que puede lo más, puede lo menos. Sin embargo, si el juez de circuito se queda callado y pasa a la preparatoria y luego le advierten que ese caso le compete a un tribunal, ahí sí hay una nulidad y debe retrotraerse y debe resolverse esa nulidad. Pero lo que digo es, en cuanto a la competencia, no hay nulidad en la acusación. Sencillamente dice, usted es competente o no me considero competente y se resuelve como lo hemos dicho anteriormente. ¿Qué nulidades son las que se van a tramitar en este caso? ¿Qué nulidades son? Perdón. Son las nulidades que se pueden haber presentado desde el punto de vista de las afectaciones que se presentaron en la actuación anterior. Fundamentalmente puede ser en la imputación. Vamos a un caso. No hace mucho tuve conocimiento de un asunto que llegó a un juzgado del circuito de Bogotá. Y al ver la carpeta, me dice el juez, amigo mío, mira este caso. Estábamos viendo ahí y ya venía para acusación. Sin embargo, se veía a las claras que no se había llevado a cabo la audiencia de formulación de imputación. ¿Qué pasa ahí? Es una nulidad. Un proceso penal puede no tener una audiencia para legalizar captura, porque no hubo captura. Puede no haber dado una medida de aseguramiento, porque no se pidió la medida de aseguramiento. Lo que no puede suceder es que se lleve a cabo una audiencia de acusación sin que se haya presentado la audiencia de formulación de imputación. ¿Por qué? Porque en la ley 906, la única forma que hay de vincular a alguien formalmente a un proceso es con la imputación. Recuerden que es un problema casi que de definición. Por definición, no puede haber un proceso en acusación sin imputación. Dijimos que un proceso es una serie de actos procesales jurídicos que llevan a cabo el juez, las partes y demás intervinientes de manera conexa. ¿Qué es eso de conexo? Que no puede haber juicio oral sin preparatoria, no puede haber preparatoria sin acusación y no puede haber acusación sin imputación. Aunque puede pasar una cosa, es posible que alguien se allane a cargos en la imputación y no habrá preparatoria en la acusación, es diferente. Pero siempre, 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 en todo proceso penal, tiene que haber, para que se dé el resto de actuaciones, imputación. Tiene que haber imputación. Distinto es que en la fase de indagación, de investigación, el fiscal archive. Bueno, eso lo puede hacer, lo veremos después. Pero para que haya acusación y preparatoria y juicio oral, en un trámite normal, ordinario, tiene que haber la audiencia de formulación de imputación. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Dijimos ahí, mira, que hay una causal de nulidad. ¿Qué afecta a eso? Afecta al debido proceso. Y por contera, no digan de contera, y por contera también afecta la garantía del derecho de defensa. Las nulidades, pues, entonces, son aquellas irregularidades que se presentan eventualmente en un proceso penal y que deben ser resueltas para que el proceso quede limpio de todo tipo de aspereza procesal que vaya a afectarlo después, con una consecuencia que puede ser gravísima, y lo voy a decir. Es posible que al final del proceso, después de todo el trámite de investigación y de juicio con todas las audiencias, con sentencia de primera y segunda instancia, se vaya en casación alguno de los afectados y solicite en casación como cargo, como causal, la nulidad del proceso. Miren ustedes la trascendencia que tienen las nulidades. Ahora entonces, sin embargo, cuando se trata de nulidades, las legislaciones, perdón que por ahí está narrando el perrito, Gregorio Andrés. Sin embargo, para evitar que se lleven a cabo solicitudes, digamos que, infladas, para que cualquier irregularidad no quede como una nulidad, para que no se vaya a afectar el proceso, todas las legislaciones y también la colombiana han establecido los llamados principios de las nulidades. Principios de las nulidades. Yo a ustedes les envié, creo que en la semana 11, no recuerdo exactamente, al aula virtual, una providencia
de fecha 18 de marzo de 2009. 18 de marzo de 2009, sobre el tema nulidades y principios, con ponencia de la doctora María del Rosario González de Lemos. Es el proceso de radicado número 30.710. Ustedes lo pueden consultar ahora. Sin embargo, por efecto de la rapidez de la charla y debido a esta contingencia, voy a hacer referencia a los llamados principios de las nulidades. Lo primero que debo decir es esto. No existe un artículo en la ley 906 que haga referencia a esos principios. La pregunta es, si no hay artículo de los principios, ¿por qué razón los traemos a colación? Por lo siguiente. A raíz de un caso, de este caso que se presentó aquí, cuando llegó el caso a la Corte por nulidad, la ponente, la doctora María del Rosario González de Lemos, en esa época, manifestó lo siguiente. Voy a dar lectura a esto. En el esquema procesal penal de 2004, es decir, la 906, no aparece una disposición en la cual se establezcan expresamente principios orientadores de las nulidades, como si ocurre, ahí atrás la ponente, como si ocurre en la ley 600 de 2000, cuyo artículo 310 regula la materia enumerando 6 postulados de esa naturaleza. Los que tengan a la mano ahí sus códigos o en el mismo celular pueden buscar ese artículo 310 de la ley 600. Es más, en la 906, si no estoy mal, hacen también referencia a las nulidades y traen el cuadrito traído de la ley 600. Dice así la Corte entonces, lo anterior empero no autoriza para afirmar que la actividad procesal surtida con fundamento en el sistema penal acusatorio previsto en la ley 906 de 2004 no esté informada por los principios que tradicionalmente han orientado las nulidades como son, a saber, lo diré en otras palabras mucho más coloquiales, el hecho de que en la 906 no existe un artículo que habla expresamente de los principios no quiere decir que los principios están por fuera de la 906, de ninguna manera. Se traen los principios del artículo 310 de la ley 600 a la 906. ¿Cuál es el fundamento para ello? El fundamento está en lo siguiente. La misma Corte dice, la aplicación de tales principios que ahora vamos a ver al procedimiento de ley 906 encuentra fundamento de una parte. En su artículo 27, ustedes recordarán que en la clase anterior nos dimos a la tarea de analizar, leer y analizar cada uno de los 27 artículos de los principios y garantías procesales. Y uno de ellos es el artículo 27, que dice lo siguiente. Voy a leerlo y luego hacemos referencia a él. Estamos refiriéndonos al título primero, que dice, título preliminar, principios, rectores y garantías procesales. Artículo 27, que es el último artículo. Ustedes recordarán que vimos ese artículo cuando dice lo siguiente. 27. Moduladores de la actividad procesal. En el desarrollo de la investigación y en el proceso penal, los servidores públicos, entre ellos el juez, se ceñirán a criterios de necesidad, ponderación, legalidad y corrección en el comportamiento para evitar excesos contrarios a la función pública, especialmente la justicia. Siendo así, la Corte Suprema de Justicia, en esa sentencia, repito la fecha, del 18 de marzo de 2009, ponente María del Rosario González de Lemos, radicado 30.710, dice, la aplicación de tales principios al procedimiento de ley 906 encuentra fundamento de una parte en su artículo 27, que acabamos de leer, en cuanto en él, en este artículo, se establecen como criterios moduladores de la actividad procesal, entre otros, los de necesidad y ponderación, cuyo alcance y naturaleza imponen al funcionario declarar la nulidad de la actuación solamente en aquellos casos en los cuales ese remedio sea estrictamente indispensable para restablecer la vulneración de los derechos fundamentales en aras de evitar excesos contrarios a la función pública, especialmente a la justicia, como lo señala la norma en comento. Igualmente, en los artículos 457 y 458 de dicha codificación procesal, 457 y 458, por cuanto la primera, 457, esas disposiciones establece que la violación del derecho de defensa o del debido proceso solamente constituye nulidad cuando la irregularidad recae en aspectos sustanciales. La segunda, a su turno, artículo 458,
consagra el principio de taxatividad, conforme al cual no resulta dable declarar la nulidad por causas diferentes a las señaladas legalmente. ¿Cuáles son esos principios de las nulidades? Son, vamos a ver lo que aparece en la sentencia, no en el orden que yo quisiera, sino como están en la sentencia. Trascendencia, instrumentalidad de las formas, taxatividad, protección, convalidación, residualidad, acreditación. De hecho, hay unos doctrinantes, me refiero en este caso a uno de los mejores que tiene Colombia en este momento, al connotado magistrado del Tribunal de Medellín, el doctor Nelson Saray Botero, en su libro Procedimiento Penal Acusatorio Colombiano. En este libro, la editorial Ledger, segunda edición, él trae incluso, aparte de estos principios, trae otros que son muy interesantes y otros sobre todo, pero vamos a hacer referencia fundamentalmente a estos. ¿Cómo lo haría yo? Cuando tuve la oportunidad de dictar en la maestría en la Universidad Militar a los fiscales de aquí de Bogotá durante 2 o 3 años, casi que los obligué a que ellos plastificaran en una hojita aparte, los plastificaran para tenerlo siempre a la mano. Recuerdo que cuando comenzó la 906, los auxiliares de policía y los policías tenían una tarjeticas ahí de los derechos que se le deben dar a entender al capturado. Entonces llegaban y empezaban, señor, usted ha sido capturado en flagrancia, tiene derecho a guardar silencio, y les iban leyendo ahí. Les pedí yo, a manera de broma, pero también como presionándolos a que también plastificaran en una hojita aparte estos principios. ¿Por qué? Porque si un tercero o ustedes mismos van a solicitar que el juez de conocimiento declare la nulidad de lo actuado hasta ese momento, dada la importancia, deben tener en cuenta cuáles son los parámetros para que su petición o la de esa persona tenga vocación de prosperar. No puede uno, como ocurría muchas veces con abogados ya de vieja data, y empezaban a manotear y decir, hay una nulidad aquí que refulge, señor juez, pero nunca aterrizaban en cuál era. O decían cosas y no decían la trascendencia. O no, hay que tener en cuenta unos pasos que deben seguirse para que tenga efecto la nulidad. Ustedes mismos, cuando vayan a una audiencia de acusación y advierten que la persona que pide la nulidad no sigue estos pasos, no en ese orden, pero sí que los mencione, se van a dar cuenta que realmente ustedes pueden más que él. Así de claro. Esos principios son, voy a dar un orden que daría yo. El primero sería el principio de taxatividad. La sentencia dice así: principio de taxatividad. Para solicitar la declaratoria de invalidez de la actuación es imprescindible invocar las causales establecidas en la ley. Miren cómo este principio no aparece en un artículo porque no lo trae de principios de nulidades. Sin embargo, como lo dije anteriormente, hay un artículo que es el artículo 458 que dice: consagra el principio de taxatividad conforme al cual no resulta dable declarar nulidad por causas diferentes a las señaladas legalmente. ¿Cuáles son las causales? Falta de competencia, afectación al debido proceso o bien afectación al derecho de defensa. ¿Qué hay que decirle al señor juez? Señor juez, voy a plantear una nulidad y lo voy a hacer en el siguiente orden. En primer lugar, cumpliré con el principio de taxatividad. No es que tenga que seguirse, voy a leer los principios, no, pero para que el juez vea que usted sí sabe de qué está hablando. Señor juez, voy a plantear el principio de la causal de nulidad por afectación al debido proceso. Y por contera, señor juez, el derecho de defensa. Mire usted que ya está diciendo al juez, y los demás que están en la audiencia, ¿qué van a decir? Esta persona sabe de qué está hablando. Sería este. ¿Por qué la causal de debido proceso, señor juez? Ya lo voy a decir a continuación. Segundo principio, aquí entre nosotros, digámoslo así, que sería el principio de protección. ¿Protección por qué? El sujeto procesal que haya dado lugar al motivo de anulación no puede plantearlo en su beneficio, a menos que, salvo cuando se trate del quebranto del derecho de defensa técnica. ¿Qué quiere decir esto? Que quien ha dado lugar a una causal de nulidad no puede después invocarla en su beneficio. Dice, ¿cómo así? Pues, digámoslo aquí, date que la embarró, ahora viene a decir que, como cuando digo yo en broma a veces, aquellas personas que demandan el divorcio de su esposa y plantean la causal, es que yo le fui infiel a mi esposa, entonces quiero que nos separemos. No, se supone que la causal debe invocarla es el afectado. Usted que dio pie, no tiene por qué plantear esto. Vamos a un caso. En una oportunidad
una señora fiscal, en un caso cualquiera por allí, en la preparatoria, ya ha pasado la acusación en la preparatoria. ¿Y por qué digo que en la preparatoria? Porque el escenario ideal, el escenario idóneo, apto para presentar nulidades es la acusación, pero no quiere decir que no se puedan presentar nulidades de ahí en adelante. Claro que se pueden presentar. ¿En dónde? En la preparatoria, en el juicio oral, incluso también se pueden presentar. Entonces ella dijo, en la preparatoria dijo que presentaba nulidad porque el fiscal que la había precedido, hubo un cambio de fiscal, no había solicitado unas pruebas que ella consideraba en su sentir que eran fundamentales y en consecuencia pedía la nulidad de esa acción, esa audiencia de acusación. ¿Qué se le dijo entonces? Dijo, no, la fiscalía, uno, debe tomar, así como la defensa, debe tomar el caso en el momento en que lo encuentre. Y en segundo lugar, no puede ser que la fiscalía, tomado como un ente, no algo personal, sino como un ente de investigación y de acusación, haya fallado en alguna vez y ahora venga a decir, ah, como se equivocó la fiscalía, yo quiero que se nulite. Miren ustedes el ejemplo que estoy dando con eso. Luego vendría ¿cuál? El principio de, aparte de taxatividad y protección, sería el principio de acreditación. ¿Qué es acreditar? Acreditar es cuando uno dice, voy a hacer una petición en cualquier rama del derecho, civil, penal, laboral, administrativo, agrario, de familia, penal, obviamente. Es cuando uno hace una petición, debe dar los fundamentos de hecho y de derecho. Dice así el principio de acreditación. Quien alega la configuración de un motivo invalidatorio está llamado a especificar la causal que invoca, ya lo dijimos en esta actividad, y a plantear los fundamentos de hecho y de derecho en que se apoya. Fundamentos de hecho. Vamos al caso en el que no hubo audiencia de imputación. Dirá entonces así el petente, el quien alega la nulidad. Señor juez, como se sabe, el debido proceso es una garantía fundamental que permea todo este trasegar procesal desde que se inicia hasta que termina. De que se inicia con una denuncia, con una querella, con una petición especial o de manera oficiosa. Fundamento de hecho, señor juez. Para la fecha tal, ese señor fue denunciado. La fiscalía en su momento solicitó la audiencia de imputación. Sin embargo, por alguna razón, fue retirada esa imputación. Se fue retirada la solicitud de audiencia y no se llevó a cabo. Con posterioridad a esa circunstancia, llegó un nuevo fiscal, que es el que nos acompaña aquí en este momento. El señor fiscal estimó, consideró que como vio una carpeta que se ha solicitado la audiencia, muy seguramente se había hecho y no encontró ahí el acta de la audiencia, pero creyó que era suficiente con que se ha solicitado. Pues no se hizo la audiencia, el señor fiscal cometió el error de no verificar y luego radicó el escrito de acusación. Y nos encontramos aquí en la audiencia de acusación sin imputación. Ese es ¿cuál? El fundamento de hecho. Fundamento jurídico. La consecuencia, señor juez, es la invalidación, es la nulidad de esta actuación. ¿Por qué? Porque no se puede llevar a cabo una actuación posterior a la imputación sin imputación. Se da el antecedente consecuente en consecuencia, señor juez, y hace la petición. Pido que se nulite esta actuación. Entonces miren cómo tenemos taxatividad, protección, porque no la puede alegar quien la creó, a menos que se haya dado una afectación por defensa técnica. Me explico. Supongamos, se llega a la audiencia de acusación con un nuevo defensor y el defensor va a decir, señor juez, en primer lugar voy a plantear, tengo que decir la palabra para el efecto, una nulidad por falta de defensa técnica. Entonces uno va a decir, pero ¿cómo así usted es defensor técnico? Señor juez, quiero aclarar lo siguiente, para efectos de la protección. El principio dice que no la puede alegar quien dé el motivo. Es cierto, la defensa técnica fue la que la embarró aquí, digámoslo así, pero no fui yo. Y en este caso, quien se ve afectado no soy yo, sino mi cliente. ¿Cuál es el fundamento de hecho? Mi cliente fue asesorado por un defensor que era intonso, no tenía ningún conocimiento sobre el derecho procesal penal y cometió una serie de errores en esa audiencia que pueden generar en la afectación del derecho de defensa de mi cliente y además del debido proceso. En consecuencia, le pido a usted que, ¿cuál es la consecuencia de esto? Ya vamos a verlo a continuación, con el siguiente principio. El principio de ello que es el de instrumentalidad de las formas. Dice así, no procede la invalidación cuando el acto tachado de irregular ha cumplido el propósito para el cual estaba destinado, siempre que no se viole el derecho de defensa. Repito, principio de instrumentalidad de las formas.
No procede la invalidación cuando el acto tachado de irregular ha cumplido el propósito para el cual estaba destinado, siempre que no se viole el derecho de defensa. En este caso, de la falta de imputación, obviamente que no se puede suplir. Ah, que no hubo, no te sigamos. No, falta la imputación. En el caso de que el abogado anterior no tenga el conocimiento idóneo para seguir, tampoco se puede continuar porque se cumplió con el acto. Se cumplió con el acto, pero afectó el derecho de defensa. ¿De acuerdo? Vamos a un ejemplo en el cual sí se podría aplicar la instrumentalidad de las formas. Fue este caso. En un juzgado también aquí de Bogotá, de Palo Quemado, se fueron citados todos para la audiencia del juicio oral que se llevó a cabo con la lectura del fallo condenatorio. La señora juez dio lectura ad integrum, completa, de toda la sentencia. Sin embargo, una vez que terminó la sentencia y consiguió la palabra para el recurso de apelación, interpuso recurso de apelación el señor defensor y luego manifestó que él se tomaba el término de 5 días que señala el código. Es el único momento, es la única providencia que permite que para ser apelada se considera un término de 5 días. Los demás que son autos deben ser sustentados en la misma audiencia. Pero la sentencia puede ser apelada, puede ser interpuesta la apelación en el mismo acto, obviamente, pero sustentada posteriormente. Entonces él dijo, me tomo los 5 días, por favor, señora juez, y lo dijo ahí, ¿usted me puede permitir la copia de la sentencia? Ella dijo, no, yo no doy copia de sentencias, pero sí lo va a entregar el audio, o sea, el DVD contentivo de esta audiencia. Eso es molesto realmente, es incómodo porque pone al defensor en calzas prietas para poder que alguien o él mismo pueda transcribir todo el audio, pero eso no quiere decir que hay nulidad. Pues, ¿qué dijo él? Al sustentar el recurso de apelación ante el tribunal, dijo, señores magistrados del Tribunal de Bogotá, aquí hay una nulidad, porque se está afectando el derecho de defensa. La señora juez tenía la obligación de hacerme entrega de la copia integral de la sentencia, pero ella se escudó en el hecho de que ella tenía algunos errores ortográficos y que además, en el momento en que iba hablando de la sentencia, le agregaba algunas cosas que se le ocurrieron en ese momento, y eso me afecta. ¿Qué dije yo? Yo lo que dije fue, no se afecta el derecho de defensa. ¿Por qué? Por el principio de instrumentalidad de las formas. No procede la invalidación cuando el acto tachado de irregular ha cumplido el propósito. ¿Qué propósito tenía esa actuación? Enterar a las partes de la sentencia condenatoria. ¿Se afecta el derecho de defensa? No, no se afecta. ¿Por qué? Porque el señor defensor y los demás contábamos con los DVDs, con los CDs que señalan los audios de la sentencia. Miren ustedes que no hay ninguna afectación. Siguiente principio. Podría ser el principio de convalidación, que dice, la irregularidad que engendra el vicio puede ser convalidada de manera expresa o tácita por el sujeto procesal perjudicado, siempre que no se violen sus garantías fundamentales. A veces las personas ven que hay una irregularidad, pero con su actuar posterior lo convalidan. Vamos a un ejemplo. La misma sentencia. Se dicta la sentencia, ¿cierto? Y hace referencia a que la persona no fue notificada. No fue notificada, dice ella. Hay nulidad porque no fue notificada la sentencia. Sin embargo, presenta el recurso de apelación. ¿Qué está diciendo él ahí? La está convalidando. ¿Por qué? ¿Qué está diciendo? Que la conoció posteriormente y que aún está a tiempo de poderla interponer recurso y que de hecho lo sustentó. Miren entonces cómo no se trata únicamente de que se presente una irregularidad, porque si con la si una actuación posterior sobre ese mismo hecho permite la convalidación, no se da la irregularidad. Siguientes dos principios. El principio, diría que es el más importante después de la taxatividad, el de trascendencia. Trascendencia. Quien solicita la declaratoria de nulidad tiene el indeclinable deber de demostrar no solo la ocurrencia de la incorrección denunciada, eso se dice con la taxatividad y con el principio de acreditación, sino que esta, la irregularidad, afecta de manera real y cierta las garantías de los sujetos procesales o socava las bases fundamentales del proceso. Miren cómo entonces lo que el legislador quiere decir es que no toda irregularidad debe llevar a una nulidad. Se requiere precisamente es que esa irregularidad tenga tal entidad, tenga tal fuerza, tenga tal capacidad de destrucción que afecta al proceso. De resto no.
Se puede pasar con otros principios. ¿Cuál? Instrumentalidad de las formas, el de convalidación e incluso otro principio que es el principio de residualidad, según el cual compete al peticionario acreditar que la única forma de enmendar el agravio es la declaratoria de nulidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si existe alguna otra posibilidad, algún mecanismo que permita corregir ese error, no acudiremos a la nulidad. En otras palabras dicho, la nulidad debe ser la última ratio, la última instancia, el último recurso al que debemos acudir. Mientras que el juez permita, que es el principio de la protección del proceso. Si el juez puede manejar el proceso para que no se dé la afectación o se pueda corregir ahí mismo, lo hará. Miren cómo se le da una discrecionalidad y una potestad al juez para que pueda corregir esas irregularidades. Hasta ahí, de los principios, ¿alguna pregunta o observación, chicos, por favor? No, profe. ¿Alguien más, mis amores? ¿Quién habló ahí con esa voz de locutora? Yo, ¿Quién es yo? Carolina. Ah, ¿qué hubo, Carolina? ¿Cómo vas? ¿Bien o qué? Bien, sí, señor. Muy bien. Quisiera, porque hice mención, a que la doctrina también plantea unos principios aparte, no, unos principios no, agrega otro principio, que lo voy a decir aquí en este momentico. Les dije que en la norma trae 6, la Corte puso 7, trascendencia, instrumentalidad, las formas, taxatividad, protección, convalidación, residualidad, acreditación, pero el doctor Nelson Saray Botero, que no sé por qué no está en la Corte, pero que debe llegar algún día, habla del principio de conservación. Acá está. Conservación, aparte de trascendencia, protección, y dice lo siguiente, según el cual, en caso de duda, debe mantenerse la conservación del acto y no se decreta la nulidad, ya que el acto irregular no necesariamente será nulo. Miren cómo entonces lo que dice la doctrina es, en caso de duda, si esto es nulo o no lo es, por el principio de conservación, el juez debe decir, no es nulo, sigamos. ¿De acuerdo? Se debe proteger el proceso. Muy bien. Pero quien plantea la nulidad no queda de manera, digamos que, autónoma para decir, la nulidad está aquí. No. Recuerden que hay unos principios de igualdad, de contradicción que permean todo el proceso, según los cuales o con base en los cuales el juez tiene que darle la palabra a los demás que no propusieron la nulidad para que se pronuncien respecto a la petición. De manera que si el fiscal, la señora fiscal como en el que les comenté que faltaban unas pruebas de que, o en la defensa, que es la que en la práctica más pide nulidades, o alguien presenta la nulidad, se debe correr traslado a las demás partes intervinientes para que se pronuncie respecto a las nulidades. ¿Qué harán las personas? Alguien dirá, bueno, señor juez, supongamos que yo fui el que planteé la nulidad, la que sea, y ustedes son los defensores o son los demás partes. Ustedes con esa hojita van chuleando y diciendo, bueno, este señor no presentó qué causal era, divagó en eso, o dijo eso pero no se refirió a la trascendencia. ¿Qué haría uno? Ya, he escuchado con atención, señor juez, la petición que plantea el señor fiscal respecto a la nulidad. Sin embargo, con el debido respeto, como dice uno cuando va a mandar un viajado, con el debido respeto, estimo que faltó algunos de los principios que ha señalado la Corte Suprema de Justicia que deben tenerse en cuenta para este tipo de peticiones. A manera de ejemplo, señor juez, no dijo cuál fue la causal, divagó de un lado a otro, que hay una irregularidad, que se afectaba, pero nunca aterrizó en qué causal era. No dijo si era debido al proceso, si era derecho de defensa, si era falta de competencia. Tampoco hizo debidamente la acreditación en el aspecto jurídico. Dijo que había unos hechos, pero no dijo en qué se afectaba esto. Y lo que es peor, señor juez, no dijo la trascendencia. Pero además de eso, señor juez, esa irregularidad de la cual está hablando se convalidó por él mismo. O, señor juez, esta irregularidad no fue de tal efecto porque con el principio de instrumentalidad de las formas, el acto cumplió con su cometido. O bien, señor juez, existe una posibilidad de que se mantenga el proceso. Para mí hay una duda. Puede decir uno de ustedes, para mí hay una duda. Está como muy ambigua la situación. ¿Y qué ha dicho la doctrina? El principio de conservación, que lo pueden agregar ahí a su sentencia. Cuando el juez tenga una duda de si hay nulidad o no la hay, debe optar por proteger al proceso, por conservar el proceso. Y en consecuencia, le pido que deniegue. Miren cómo ustedes,
con base en los principios a la mano, plastificados como les pedía yo a los fiscales, teniéndolos a la mano, usted puede llevar a cabo un correcto control de la petición que elevan terceros. Les decía, se concede la palabra y el juez entonces toma la palabra y dice, el señor tal ha presentado la petición de nulidad sobre tales puntos, las partes intervinientes han manifestado su opinión sobre lo mismo y este despacho se pronuncia de una vez. Esa decisión que toma el juez de conocimiento respecto de la petición de nulidad es a través de un auto. No olviden que en materia penal, con la 906, las prohibiciones del juez se llaman órdenes, autos, sentencias. No existen los autos interlocutorios en ley 906. Sí existen en ley 600, en 906 no. Por tanto, lo que antiguamente se llamaba un auto de trámite, se llama ahora una orden. Lo que antiguamente se llamaba un auto interlocutorio, se llama ahora sencillamente un auto. Dice, el auto es el siguiente, y él se pronuncia de manera verbal, oral. Queda noticia, entonces toma su decisión y dice, declaro la nulidad o no la declaro. Y una vez lo dice, notifica a las partes en estrados, in situ, ahí mismo, y le va a decir, esta es mi decisión. Para efectos de recursos, señor fiscal, sin recursos, señor juez, señor defensor, señor juez, interpongo recurso de reposición o sigue apelación, lo que él quiera decir. Solo que el que interponga un recurso frente a esa decisión tiene que interponerlo, obviamente, ahí y sustentarlo también ahí. No puede decir, Tai, como decimos en juego, no, Tai, o Canchis, momentico, espéreme, yo, no, nada. Usted interpone el recurso y dice, señor juez, una vez que termine con las demás notificaciones, me concede la palabra para sustentar el recurso que interpongo de apelación. Mucha gente no interpone el recurso de reposición, ¿por qué? Porque el de reposición es el recurso que se presenta ante el funcionario que tomó la decisión para que él mismo corrija. Pero muchas veces los funcionarios no corregimos nuestras decisiones. ¿Qué toca hacer? La apelación. Si usted considera que es un juez que realmente a veces acepta las cuestiones, para que diga, sí, me equivoqué y repongo, pero si no, puede interponer recurso de apelación de una vez. Supongamos que no interpone recurso de reposición ni de apelación y que todo queda claro. Ya ha quedado resuelto el aspecto atinente a competencia, impedimentos y recusaciones, nulidades. Y ahora sí, ya el proceso debidamente resueltas aquellas asperezas que tienen que limarse, el juez dirá, entonces en ese caso, señor fiscal, proceda ahora sí a dar lectura al escrito de acusación. Proceda a dar lectura al escrito de acusación. Ese escrito no la puedo leer antes, porque estamos hablando de otras cosas distintas. En la misma audiencia de acusación, sí, pero no el escrito, sino competencia, insisto, hasta el cansancio, impedimentos y recusaciones y nulidades. El fiscal da lectura al escrito y procede entonces a decir la identificación, la individualización, procede a decir, la identificación e individualización, los hechos jurídicamente relevantes, lo que ya mencionamos la otra vez, y luego el famoso discovery o descubrimiento de las pruebas que tiene en contra de la defensa. Es ahí cuando le va a decir, señor juez, y pido que este me autorice para dar lectura a este anexo de las pruebas que se tienen en contra del señor procesado, del acusado ya, porque recuerden que desde el momento en que se radica la acusación, ya son acusados. ¿Qué va a hacer entonces el fiscal? Da lectura y hace referencia a los medios de prueba. No olviden una cosa, las dos finalidades a las que se encamina el proceso penal son estas. Primero, demostrar la ocurrencia de una conducta punible, digamos de una vez de un delito o de varios delitos. La segunda finalidad es esta, evidenciarle, probar al juez de conocimiento que él o los o las acusadas son los autores o partícipes de la conducta punible. Debe haber una precisión. No olvidemos que a la altura de la acusación es con probabilidad de verdad, ya no con posibilidad como en la imputación. Aquí es que el fiscal tiene mayor certeza, no, mayor convicción de que esa persona cometió ese delito. El descubrimiento probatorio está dirigido únicamente al fiscal. El descubrimiento probatorio comienza con la acusación y va a terminar en la preparatoria, que es la audiencia que sigue a posteriori de la acusación. Es posible que la defensa deba descubrir
elemento material probatorio en la acusación. ¿Es posible eso? La respuesta es sí. En principio diríamos no, porque el descubrimiento está destinado fundamentalmente está únicamente destinado a la fiscalía, que es la que está investigando, que es la que viene a acusar. Uno diría casi que en una palabra, un lenguaje muy coloquial, bueno, muéstrame qué tiene en contra de mi cliente, a ver qué tiene. Le lee todo, testimonios, informes, entrevistas, prueba pericial. Ahí le va a descubrir. El descubrimiento no quiere decir que le va a entregar ahí en esa audiencia, aquí tengo todo en contra, mire, aquí tengo el documento. Descubrir y decirle, ya tengo esto. Hay cosas que muy seguramente no le puede entregar ahí. De hecho, la norma dice que tiene un término, el 344, que tiene un término de 3 días para que le haga entrega del resto. Pero es posible que por el cúmulo de trabajo de otras instituciones no pueda el fiscal entregarle todo. Voy a un ejemplo. La fiscalía está acusando a una persona del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, agravado. Y la fiscalía, en la fase de investigación, ya en la imputación incluso, contaba con la solicitud que se hizo a medicina legal para que se hiciera una valoración psiquiátrica. Eventualmente puede ser eso, después de la sexológica. Aparte de eso, dijo una psiquiátrica. La niña o el niño quedó con unas afectaciones. Entonces pueda que le diga el fiscal a la defensa en ese momento. Le descubro, señor defensor, el dictamen de medicina legal sexológico, donde aparece la afectación que tuvo en el cuerpo está menor. Un eritema, aparece que hay desgarro del himen, lo que quiera decir ahí, lo que vaya a decir eso. Y también solicité una valoración psiquiátrica. Sin embargo, aunque le estoy mostrando que ya hice la solicitud, no cuento aún con el resultado. ¿Ya se la descubrió? Sí. Falta es que más adelante le entreguen el resultado de ese dictamen pericial psiquiátrico. Es más, puede pasar que lleguen a la preparatoria y aún no llegue el resultado, por la cola tan inmensa que hay para hacer exámenes psiquiátricos en medicina legal. Es más, puede comenzar el juicio oral y aún no ha llegado eso, pero ya se descubrió. Ahora bien, para que pueda ingresar al torrente probatorio, esa prueba pericial se requieren 2 cosas. Una, que se cuente con la base de opinión pericial, es decir, con el documento contentivo del dictamen pericial. Y 2, que el perito vaya a declarar en el juicio. No podrá el perito declarar sin que llegue la base de opinión pericial, pero se puede iniciar incluso el juicio. Lo que se requiere es que, por lo menos, con 5 días de antelación, en ese juicio, aún habiéndose iniciado, con 5 días de antelación, la contraparte, es decir, la defensa, cuente con el dictamen psiquiátrico, es decir, con el dictamen contentivo de la prueba pericial. Y me devuelvo nuevamente. Dije, el discovery o descubrimiento comienza con la audiencia de acusación para la fiscalía. Y dije entonces, ¿será que es posible que se le deba exigir a la defensa que deba descubrir algún elemento material probatorio? Si lo tiene en la mano, lo puede descubrir. Es más, a veces es bueno. Ya veremos por qué es bueno. Y decía, es posible, no, incluso es obligatorio que en algunos casos la defensa deba descubrir un elemento material probatorio. ¿En qué momento? Cuando la defensa pretenda esgrimir como estrategia de defensa alguna de las variantes de causales de inimputabilidad contenidas en el artículo 33 del Código Penal. Para ello le pido el favor a cualquiera de ustedes, no sé, a Alexandra, a Carolina, a Diego, a Julián, que hagan lectura, por favor, en voz alta, del artículo 33 del Código Penal. Por favor, ¿quién me colabora con eso? 33 del Código Penal. No es el procedimiento, no penal. No sean tímidos. Dice, inimputabilidad. Es inimputable quien en el momento de ejecutar la conducta típica y antijurídica no tuviera la capacidad de comprender su ilicitud o determinarse de cuándo es con esa comprensión, por inmadurez psicológica, trastorno mental, diversidad sociocultural o estados similares. Perfecto. Muy bien leído además. Gracias. Pues bien, si la defensa pretende hacer eso, desde la acusación, tiene que decir, advierto acá, señor juez, hay un caso de inimputabilidad y voy a descubrir tal elemento material de prueba. ¿Por qué el legislador hizo esto ahora? ¿Por qué lo modificó en esta oportunidad? Porque en Ley 600, que eran trámites muy engorrosos, expedientes llenos de
de folios y de cosas, llegaban al juicio oral y ahí era que el defensor alegaba de inimputabilidad. No, alegó de inimputabilidad, habiendo pasado esa cantidad de tiempo. Ahora no. Dice el legislador, por favor, pongan sus ojos allí en el artículo 344, específicamente en el inciso segundo. Dice lo siguiente, repito, artículo 344. Es más, de hecho lo va a leer todo, pues, estoy en promoción. Capítulo tercero, descubrimiento de los elementos materiales probatorios y evidencia física. Dentro de la audiencia de formulación de acusación, repito, 344, dentro de la audiencia de formulación de acusación se cumplirá lo relacionado con el descubrimiento de la prueba. ¿Cómo se llama eso? Discovery. Es una frase que decimos todos ahí, no trae el código, pero así lo dice también la Corte. A este respecto, la defensa podrá solicitar al juez de conocimiento que ordene a la fiscalía o a quien corresponda el descubrimiento de un elemento material probatorio y específico y evidencia física de que tenga conocimiento. Y el juez ordenará, si es pertinente, descubrir, exhibir o entregar copia según se solicite con un plazo máximo de 3 días para su cumplimiento. Segundo inciso. La fiscalía, a su vez, podrá pedir al juez que ordene a la defensa entregarle copia de los elementos materiales de convicción, de las declaraciones juradas y demás medios probatorios que pretenda hacer valer en el juicio. Asimismo, aquí viene la clave para lo que estoy diciendo. Asimismo, cuando la defensa piense hacer uso de la inimputabilidad en cualquiera de sus variantes, ¿cuáles variantes? Las del artículo 33. ¿Recuerdan que dijimos eso? Repito, asimismo, cuando la defensa piense hacer uso de la inimputabilidad en cualquiera de sus variantes, entregará a la fiscalía los exámenes periciales que le hubieran sido practicados al acusado. Y yo aclaro ahora, es posible, muy posible, es probable, es lo más seguro que el defensor haya solicitado un examen a medicina legal de su cliente o a un organismo privado, a una clínica privada, lo puede pedir un psiquiatra particular, lo puede hacer, pero que aún no cuente con el resultado de esa valoración. ¿Pero qué está haciendo? Lo está descubriendo. Ya sabe la fiscalía, ya sabe la apoderada de víctima, ya sabe el juez, ya sabe todo el mundo que este defensor se va a ir por la línea de la inimputabilidad desde ese momento. Continúa el artículo en cuestión y dice, el juez velará porque el descubrimiento sea lo más completo posible durante la audiencia de formulación de acusación. Sin embargo, si durante el juicio alguna de las partes encuentra un elemento material probatorio y evidencia física muy significativos que debería ser descubierto, lo pondrá en conocimiento del juez, quien, oídas las partes y considerado el perjuicio que podría producirse al derecho de defensa y la integridad del juicio, decidirá si es excepcionalmente admisible o si debe excluirse esa prueba. ¿A qué se refiere con eso? Hay reglas claras. Lo más importante en el derecho es la parte sustancial, no la procesal. Creo que el doctor Parra Quijano decía que el proceso civil, penal, laboral son como la sirvienta del proceso sustancial, del derecho sustancial. Como si dijéramos, el Código General del Proceso es la sirvienta del Código Civil. La 906 es la sirvienta del Código Penal. Sí, es cierto. Y a la hora hay un principio que dice que debe primar la parte sustancial. Pero ¿para qué sirve el derecho procesal y el proceso? Para crear reglas claras. No se pueden por ahí aparecer con unas pruebas. Aquí tengo esta otra cosa. No. Se podría eventualmente. Si ya la fiscalía descubrió en la acusación, si ya la defensa descubrió en la preparatoria, o si ya la defensa descubrió una parte de eso en la acusación, cuando va a alegar la inimputabilidad, lo que se espera es que no haya aparecer otro medio de prueba por allá de manera sorpresiva. Podría aparecer, se llama prueba sobreviniente, no sobreviviente, sino sobreviniente, sobreviene al proceso, pero debe ser resultado de una cuestión circunstancial, que nadie pensaba que iba a aparecer. No es para presentar pruebas que se le olvidó por allá al fiscal o a la defensa. Ay, se me ocurrió esto y ve, qué pena, aquí me encontré con esto que tenía por acá y se me ha olvidado. No. Vamos a un ejemplo. Supongamos que se presenta un caso de homicidio y la fiscalía va a traer como testigo a una persona que fue testigo presencial de los hechos. Ya en el juicio,
pasado todo esto en el juicio, esa persona dice, y nos encontramos en un apartamento, estábamos ahí departiendo con unos amigos, y llegó Natalie Rojas. Ella entró al baño y comenzó la pelea, una gresca ahí, y estábamos todos cuando de pronto le disparó, y de pronto, entonces se quedó uno pensando, oye, pero ¿cómo así que Natalie Rojas, nadie la mencionó porque no conocíamos eso? Hasta ahora la testigo está diciendo que Natalie Rojas llegó al apartamento y estaba en el baño. Entonces uno pensará, hombre, ante semejante gresca, muy seguramente Natalie se asomó por la puerta para ver qué estaba pasando, y nadie sabía de eso. Miren que como nadie lo sabía, ella no lo dijo en la entrevista anterior, la testigo. ¿Qué se puede pedir, señor juez? Como quiera que la testigo hace referencia o nombra a la señorita Natalie Rojas, que estuvo presente por lo menos en ese lugar, ella en su declaración previa, en la entrevista, jamás mencionó a Natalie Rojas, pero ahora sí lo está señalando. Le pido que tenga en cuenta como una prueba sobreviviente la declaración de Natalie Rojas. ¿Qué tiene que hacer el juez? A las demás partes. No, pero ¿cómo así? ¿Usted por qué no lo mencionó? No lo sabía. Miren que en la entrevista que rindió Mónica, aquí no aparece por ningún lado que estuviera eso. Bueno, me están avisando aquí que ya se puede cortar la comunicación. En este caso, entonces, terminamos la charla y la seguimos mañana. ¿Les parece bien? Entonces, ¿en qué quedamos? Voy a hacer aquí una aclaración primero. Quedamos en el punto de que ya está leyendo el fiscal el escrito y que está descubriendo los medios de prueba, y que ese descubrimiento incluso obligaría a la defensa en punto de que cuando vaya legal de la imputabilidad en cualquiera de sus variantes, es decir, en un caso de artículo 33, debe entonces descubrir ese material probatorio. Quedamos ahí para que mañana rematemos la audiencia de acusación y demos inicio, y les ruego que por favor tengan en cuenta la audiencia preparatoria para el día de mañana. Les agradezco inmensamente que hayan venido. Disculpen las molestias, sé que un inconveniente allí con la conexión, pero ustedes fueron muy ágiles. También agradezco a Jenny como monitora, que estuvo muy atenta a eso. Y Dios nos los bendiga, y mañana nos vemos, si Dios quiere, en Mega Santísimo. Que tengan buena noche, chicos, muy amables.